A los 74 años, José Vélez, el eterno romántico de voz cálida, figura icónica de la música española y símbolo indiscutible de la sensibilidad en la canción melódica, ha decidido finalmente romper un silencio que llevaba décadas acompañándolo como una sombra fiel. Para muchos esta confesión no llega como una sorpresa absoluta. Más bien funciona como la pieza final de un rompecabezas que los admiradores cuidadosamente habían intentado completar durante años. Sin embargo, que Vélez lo diga abiertamente con una serenidad casi luminosa, transforma lo que alguna vez fue una sospecha colectiva en una verdad revelada íntima y profundamente humana. Desde sus primeros pasos en los guaracheros hasta su ascenso como uno de los intérpretes más queridos de España y Latinoamérica, José Vélez construyó una carrera marcada por la discreción, el respeto y una elegancia emocional que rara vez se encuentra en la industria actual. Siempre parecía existir una frontera invisible entre el artista y el hombre, una membrana protectora que evitaba que lo personal penetrara lo público. Aún así, quienes seguían sus pasos, sus entrevistas breves y su manera de esquivar ciertas preguntas, con una sonrisa tímida, intuían que había un capítulo silencioso en su vida, uno que solo él podía decidir cuándo compartir. Comienza con un gesto sencillo, una aparición pública reciente en la que Vélez, ya con la serenidad de quien ha vivido una carrera plena, pronunció unas palabras que resonaron por toda la prensa hispanohablante. No fueron palabras estridentes, ni un titular escandaloso, sino una aceptación tranquila, casi poética, que confirmaba eso que tantos habían sospechado. Desde aquel instante la historia personal del cantante dejó de ser una incógnita para convertirse en un testimonio de identidad, liberación y madurez emocional. Pero para comprender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder en el tiempo, profundizar en el contexto emocional, social y profesional que rodeó a José Vélez durante más de medio siglo. No se trata solamente de lo que reveló, sino de por qué, cómo y cuándo eligió hacerlo. Las raíces de una vida pública marcada por la reserva. Nacido en Tel de Gran Canaria, en un entorno humilde y profundamente influido por la música tradicional canaria, Vélez siempre supo que el canto sería su refugio y su lenguaje natural. Quienes crecieron con él recuerdan a un joven tímido pero talentoso, alguien que prefería expresarse con melodías antes que con declaraciones. Esta tendencia a proteger su intimidad sería una constante a lo largo de toda su vida pública. Durante las décadas de los 70 y 80, cuando alcanzó el éxito internacional con canciones como Vino Griego, Bailemos un Vals o Procuro Olvidarte, la industria musical vivía un momento completamente distinto al actual. La vida privada de los artistas se vigilaba con un celo insaciable, y cualquier detalle personal parecía susceptible de convertirse en espectáculo mediático. Vélez, consciente de los riesgos, aprendió a moverse con cautela, respondía con profesionalidad, sonreía con cortesía, ofrecía música, no intimidad. Sin embargo, esta reserva alimentó inevitablemente el interés del público. Con cada año que pasaba, surgían nuevas teorías nuevas, interpretaciones nuevas, lecturas sobre el hombre detrás del artista. ¿Por qué evitaba hablar de ciertos temas? ¿Por qué su vida sentimental parecía un territorio neutral sin grandes titulares ni escándalos? ¿Existía realmente algo por ocultar? ¿O simplemente se trataba de una personalidad profundamente privada? Las respuestas durante más de 40 años quedaron sin esclarecer. El peso de la sospecha colectiva. Para cualquier figura pública, especialmente en el ámbito artístico, convivir con la especulación puede ser una carga emocional difícil de manejar. En el caso de Vélez, esta dinámica se intensificó porque su imagen siempre estuvo ligada a la emoción, la sensibilidad y la vulnerabilidad expresiva. Mientras otros cantantes se apoyaban en la provocación o en el carisma extrovertido, Vélez construyó una identidad basada en el alma misma de la canción. Esto generaba casi inevitablemente un interés adicional por su vida personal. Cuando su madurez artística coincidió con el establecimiento de nuevas corrientes mediáticas, programas de corazón, revistas de farándula, y posteriormente el fenómeno digital, la pregunta insistente sobre su vida íntima creció aún más. Pero Vélez se mantenía firme, lo importante era la música.
Sin embargo, para el público, especialmente para aquellos millones que habían crecido escuchándolo, existía algo más profundo. No era un morbo barato, ni una necesidad de exponerlo, sino una especie de empatía colectiva. Querían saber quién era realmente, qué lo emocionaba, qué lo hacía temblar o aferrarse al micrófono con tanta verdad. Y así, lo que durante años se sospechó tomó forma. José Vélez guardaba en su interior una parte esencial de sí mismo que prefería no exponer, tal vez por protección, tal vez por miedo, tal vez porque simplemente no era el momento adecuado. El contexto social y cultural que lo rodeaba. Es imposible ignorar que José Vélez vivió la mayor parte de su carrera en épocas donde ciertas revelaciones personales podían afectar negativamente la vida profesional de un artista. Las expectativas sociales, los prejuicios y las estructuras culturales marcaban rígidamente la frontera entre lo permitido y lo castigado. En ese entorno, muchos artistas optaron por el silencio como estrategia de supervivencia. Para Vélez, cuya carrera dependía tanto de la sensibilidad del público, el riesgo era aún mayor. Sus temas hablaban de amor, dolor, ternura, pérdida y esperanza. Cualquier desviación del relato tradicional generaba dudas sobre cómo reaccionaría la audiencia, especialmente en mercados conservadores, donde él era inmensamente popular. Por ello, no resulta sorprendente que el cantante decidiera posponer cualquier declaración personal hasta sentirse plenamente libre, socialmente libre, profesionalmente y sobre todo libre emocionalmente. El momento del quiebre. La confesión que ya no podía esperar. La frase que José Vélez pronunció recientemente, esa que recorrió titulares, redes sociales y programas de análisis, no era una frase sensacionalista. Era un susurro que se transformó en eco. A esta edad uno ya no teme decir la verdad. Lo que ustedes siempre sospecharon. Es cierto. No necesitó añadir más. La pausa, la mirada serena, el gesto de alivio en su rostro. Todo comunicaba lo que las palabras no explicitaban. Y así la sospecha se convirtió en certeza, la intuición en testimonio, el silencio en significado. Lo más impresionante no fue la revelación en sí, sino la reacción del público. No hubo rechazo, no hubo controversia profunda. Lo que hubo fue una ola de comprensión, cariño y respeto. Admiradores de todas las edades celebraron que un artista tan querido encontrara finalmente la libertad de expresar su verdad más íntima. Esa verdad, más que una confesión, fue un acto de valentía tardía, un gesto de gratitud hacia quienes siempre lo apoyaron. El impacto emocional en José Vélez. Quienes estuvieron cerca de él durante ese momento cuentan que el cantante experimentó un alivio inmediato casi visible. Había cargado durante años con la responsabilidad de decidir qué mostrar y qué proteger. Romper esa barrera incluso a los 74 años fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. El propio Vélez lo dijo más tarde en una pequeña conversación: la vida me ha dado mucho. Quizá lo único que me había quedado pendiente era ser completamente honesto conmigo mismo y con quienes me han querido siempre. Esta confesión, la más importante de su vida, marca el inicio de una nueva etapa no solo en su carrera, sino en su identidad pública. A los 74 años, José Vélez dejó de ser únicamente un cantante legendario para convertirse en un símbolo de sinceridad, valentía y dignidad. Sienta las bases emocionales, históricas y sociales de la confesión que, según sus propias palabras, José Vélez había guardado toda su vida. Exploramos su relación con la fama, su reserva personal, el contexto cultural que condicionó su silencio y el momento exacto en que decidió romper con esa tradición. La revelación pública de José Vélez a los 74 años no solo marcó un antes y un después en su vida personal, sino que también desencadenó una serie de reacciones en cascada que atravesaron múltiples esferas: la mediática, la cultural, la artística y, por supuesto, la emocional. En este capítulo exploramos en profundidad cómo esta confesión, largamente esperada por algunos, inesperada para otros, y profundamente simbólica para millones, reconfiguró el modo en que el cantante es percibido, y cómo él mismo se relaciona con su identidad, tras décadas de discreción absoluta. Lo que comenzó como una frase pronunciada con humildad, se convirtió en un acontecimiento con repercusiones que superaron cualquier predicción.
La verdad de Vélez, más que aclarar una duda pública, abrió puertas, eliminó barreras invisibles y generó una conversación necesaria sobre autenticidad, identidad y libertad personal en el ámbito artístico. Este capítulo reconstruye el modo en que ese momento cambió su vida y el eco que dejó en la sociedad. La reacción inmediata del público, un abrazo colectivo inesperado. Cuando los medios comenzaron a reproducir la declaración de Vélez, las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y admiración. La reacción general no fue de escándalo, sino de ternura. Frases como, siempre lo supimos y siempre lo quisimos, igual. Gracias por tu valentía, maestro. O más que nunca te apoyamos, se multiplicaron en cuestión de horas. ¿Qué explica esta ola de apoyo tan cálida? Una figura asociada a la sensibilidad. La música de José Vélez siempre apeló a las emociones más profundas, la nostalgia, el amor sincero, las despedidas dolorosas, las ilusiones que renacen. Su voz cálida y envolvente acompañó a generaciones enteras en momentos íntimos. De algún modo, el público ya lo sentía cercano, incluso sin conocer detalles de su vida privada. Su confesión, por tanto, se vivió como una honestidad añadida a esa relación emocional previa, una sociedad más madura y empática. Si Vélez hubiera hecho esta revelación en los años 70 u 80, cuando su carrera estaba en pleno auge, el impacto mediático y quizás negativo habría sido profundamente distinto. Las normas sociales eran más rígidas y los prejuicios tenían mayor presencia. Hoy, en cambio, la sociedad celebra la autenticidad y aprecia la vulnerabilidad como un signo de valentía. Vélez no fue juzgado, fue comprendido. La edad como símbolo de sabiduría. A los 74 años, cualquier confesión adquiere un tono distinto. El público la entiende como un acto de cierre, un legado emocional, una reflexión de vida. Nadie puede reprochar a un artista de esa edad que priorice su verdad sobre su imagen. Por ello, la reacción fue más bien maternal. Un gran abrazo simbólico a un artista que durante décadas acompañó los momentos más delicados de sus oyentes. El eco mediático, una tormenta suave pero persistente. Los medios, fieles a su naturaleza, transformaron la confesión en un fenómeno que ocupó portadas y tertulias durante días. Sin embargo, a diferencia de otros episodios mediáticos centrados en revelaciones personales, el tratamiento fue sorprendentemente respetuoso. Titulares medidos pero impactantes. Las principales publicaciones, tanto en España como en Latinoamérica, optaron por destacar la valentía del cantante sin caer en el sensacionalismo. Titulares como, a los 74 años, José Vélez habla con el corazón abierto. La confesión más íntima del eterno romántico. Un icono de la música. Encuentra la libertad emocional. Estos titulares no amplificaron el morbo, sino el valor humano de la declaración. Programas de televisión y debates culturales. Las cadenas de televisión organizaron mesas redondas donde se discutió el significado cultural de la confesión. No se centraron en detalles personales, sino en la importancia de que una figura icónica de la música española hablara con sinceridad después de tantos años. Un sociólogo invitado lo resumió así: cuando una figura emblemática como José Vélez se atreve a decir su verdad a esta edad, no solo habla por sí mismo, habla por todos los que nunca se atreven. Este enfoque convirtió el acontecimiento en un fenómeno reflexivo casi educativo. Un interés renovado en su música. Plataformas de streaming como Spotify, YouTube o Deezer registraron picos de búsquedas de sus canciones. Temas como Procuro olvidarte, Vino griego o Un año más reaparecieron en listas de reproducción nostálgicas. El público, emocionado por la confesión, volvió a escuchar sus letras bajo una luz distinta. Ahora cada palabra parecía contener un significado más profundo, más personal. Las repercusiones en su vida profesional. Aunque algunos temían que la confesión pudiera afectar su carrera, sucedió todo lo contrario. José Vélez experimentó una especie de renacimiento artístico, una segunda vida profesional inesperada. Un artista más libre, más espontáneo. Personas cercanas a la cantante afirman que después de su declaración, se mostró más relajado durante ensayos, presentaciones y entrevistas. Su voz sonaba igual de clara, pero su expresión corporal parecía más liviana, como si un peso invisible hubiera desaparecido. Esta libertad se reflejó en entrevistas más abiertas,
conciertos donde compartía pequeñas anécdotas de su vida, un sentido del humor más espontáneo, una conexión más directa con su público, propuestas de documentales y biografías. Varias productoras se acercaron a su equipo con ofertas para desarrollar un documental biográfico, una docuserie sobre su vida y carrera, un libro autobiográfico coescrito con periodistas. Aunque Vélez no confirmó ningún proyecto específico, sí expresó interés en que su historia sirviera para ayudar a otros a vivir sin miedo. Conciertos, homenaje y reconocimiento tardío. Varios ayuntamientos e instituciones culturales y asociaciones musicales comenzaron a organizar eventos para rendir homenaje a su trayectoria. Algunos justificaron estos reconocimientos afirmando que Vélez siempre había sido menos celebrado de lo que merecía debido a su carácter reservado. Su nueva apertura generó una oportunidad para destacar públicamente su importancia histórica en la música española. El impacto emocional en su círculo íntimo, más allá de las repercusiones públicas, la confesión de Vélez tuvo un profundo impacto en quienes han compartido su vida profesional y personal. Reacciones de amigos cercanos. Muchos de sus amigos de la industria, compositores, músicos, presentadores, aseguraron que lo vieron más pleno que nunca. Algunos comentaron: lo veo sonreír de verdad. Es como si hubiera rejuvenecido 10 años. Al fin respira como quiere respirar. Esta reacción refleja un sentimiento común, que la verdad cuando se dice en el momento adecuado, libera más que lastima. Su familia y el valor de la honestidad. Aunque Vélez siempre fue extremadamente discreto con la participación de su familia en su vida mediática, se sabe que sus seres queridos recibieron la noticia con apoyo absoluto. Para ellos, la confesión no fue una sorpresa, sino un acto de coraje digno de respeto. Uno de sus familiares lo expresó así: nunca tuvimos dudas de quién era. Lo que hizo fue para sí mismo, no para el público. Estamos orgullosos. La sensación de cerrar un ciclo. Para un hombre que vivió más de medio siglo entre escenarios y cámaras, reconocer públicamente su verdad significó cerrar un capítulo que lo acompañó durante toda su carrera. No era un final, sino un punto de inflexión. El debate cultural que despertó su confesión. El caso de José Vélez abrió una discusión más amplia sobre el papel de la verdad personal en la vida de los artistas. ¿Debe un artista revelar todo? Muchos periodistas culturales argumentaron que la confesión de Vélez demostraba que la autenticidad no necesita mostrarse obligatoriamente en la juventud. Cada persona tiene su momento, su ritmo, su espacio seguro. La relación entre identidad y música. Analistas musicales destacaron que entender esta nueva dimensión del cantante permitía reinterpretar su obra desde otra perspectiva emocional. Sin cambiar el contenido de sus canciones, su verdad iluminaba aspectos que antes pasaban desapercibidos. El legado para futuras generaciones. El ejemplo de Vélez se citó como inspiración para jóvenes artistas que temen mostrarse tal como son, para creadores que sienten presión mediática, para personas comunes que cargan verdades difíciles. ¿Qué cambió dentro de José Vélez después de la confesión? Durante una entrevista posterior, el cantante dijo una frase que conmovió profundamente a quienes lo escuchaban. No sabía cuánto necesitaba decirlo hasta que lo dije. Esta afirmación resume el proceso interno que vivió. Paz interior. Tras la confesión, Vélez experimentó un alivio emocional evidente. Amistades cercanas comentaron que dormía mejor, que hablaba con más libertad y que había recuperado un brillo en la mirada que hacía años no mostraba. Un artista que se siente visto. Durante décadas el público conoció su voz, su música, su talento, pero no al hombre completo. Al compartir su verdad, Vélez sintió que por primera vez era comprendido en toda su dimensión. Un mensaje para quienes viven en silencio. El cantante expresó que su intención no era generar polémica ni atraer atención, sino dar un paso hacia la plenitud personal. Animó a quienes viven ocultando parte de sí mismos a buscar el momento adecuado para liberarse. La confesión de José Vélez no fue un simple titular, sino un terremoto emocional que transformó su vida, su carrera y la percepción pública de su figura. Lejos de perjudicarlo, lo fortaleció, lo humanizó y lo elevó como un ejemplo de honestidad tardía, pero poderosa. Exploraremos cómo su verdad reescribe su legado artístico, el impacto intergeneracional de su figura, la construcción del mito Vélez a partir de esta nueva narrativa, su visión para el futuro y lo que aún desea dejar al mundo. La confesión de José Vélez.
A los 74 años, no representó solamente un giro íntimo en su vida personal, redefinió por completo el modo en que el público y la crítica perciben su trayectoria. Después de más de medio siglo, cantando al amor, la esperanza y la vulnerabilidad, su revelación añadió una capa emocional nueva, profunda y luminosa a su legado. Este capítulo explora cómo esta verdad tardía no borró el pasado, sino que lo clarificó. No modificó su música, sino que la enriqueció. No alteró el cariño del público, sino que lo multiplicó. La historia de José Vélez, después de esta admisión, se convierte en un relato de valentía, de identidad y de sensibilidad artística. Este capítulo analiza esa transformación y examina el impacto que tendrá para las siguientes generaciones de artistas, periodistas y oyentes. Relectura de su obra. La música bajo una nueva luz emocional. Los grandes artistas, cuando revelan una verdad íntima, inevitablemente provocan que su obra sea reinterpretada. Lo mismo ocurrió con José Vélez. Canciones que durante décadas parecían hablar únicamente del amor romántico, ahora se perciben como fragmentos de una lucha interna más amplia, la necesidad de decir una verdad que no siempre tuvo espacio. Letras que cobran nuevos significados. Temas como Procuro olvidarte, Bailemos un vals, Un año más o Vino griego siempre fueron interpretados como himnos al amor universal. Sin embargo, tras su revelación, críticas musicales comenzaron a analizar sus letras desde otra perspectiva, la nostalgia profunda que impregna sus melodías, la intensidad emocional que caracteriza su interpretación, la forma en que expresa el dolor y la esperanza simultáneamente. Muchos ahora consideran que estas canciones reflejan no solo experiencias amorosas, sino también la complejidad de vivir una verdad interna que no podía revelarse en su momento. Una conexión emocional ampliada. Para el público, la confesión no distanció al artista de su música, sino que la hizo más cercana. Ahora, cuando Vélez canta sobre amar, perder y renacer, sus palabras parecen llevar un peso nuevo, el peso de la autenticidad. Personas jóvenes que antes tal vez no escuchaban su música, comenzaron a descubrirlo a raíz de su revelación. Escuchar sus canciones bajo esta nueva luz se convirtió en un acto generacional, una forma de comprender y abrazar la sensibilidad masculina desde un lugar distinto, más humano y menos rígido. Críticos y musicólogos revisan su trayectoria. Tras la confesión, varios especialistas publicaron artículos analizando su obra desde una perspectiva más completa. Destacaron su capacidad para transmitir vulnerabilidad en una época donde no era común que los hombres mostraran emociones, su evolución vocal y emocional a lo largo de 5 décadas, su coherencia interpretativa, siempre cantó desde la verdad, incluso cuando esa verdad aún no podía ser dicha. Para muchos, esta confesión lo posiciona no solo como un cantante romántico, sino como un símbolo artístico de libertad emocional. El impacto intergeneracional de icono tradicional a referente contemporáneo. José Vélez siempre mantuvo una base de seguidores fieles, especialmente entre el público adulto. Sin embargo, tras su confesión, su figura comenzó a resonar con nuevas generaciones, jóvenes que ven en él un ejemplo de valentía. En redes sociales, muchos jóvenes expresaron admiración hacia un artista que incluso a los 74 años se atreve a decir algo que muchos temen revelar durante toda su vida. Para ellos, Vélez se convirtió en un modelo de autenticidad y resistencia emocional. Mensajes como: nunca había escuchado a Vélez, pero ahora quiero conocer su historia. Ojalá todos pudiéramos tener el valor de ser nosotros mismos a cualquier edad. Este hombre ha vivido lo que muchos vivimos hoy, pero sin poder decirlo. Es un héroe silencioso. Estas reacciones demuestran que su figura trascendió la nostalgia y se convirtió en una fuente de inspiración contemporánea. Artistas jóvenes reconocen su influencia. Varios cantantes emergentes mencionaron públicamente que Vélez siempre fue un ejemplo de sensibilidad interpretativa. Tras su revelación, afirmaron sentir aún más admiración por él, no solo como músico, sino como ser humano. Un joven cantautor dijo en una entrevista: la música necesita hombres que se atrevan a sentir. Vélez lo hizo desde siempre, solo que ahora lo entendemos mejor. Su impacto, por tanto, no se limita a su generación, sino que traspasa el tiempo y se inserta en las nuevas formas de entender la masculinidad y el arte. La figura del artista vulnerable en el siglo XXI. En una época donde se valora la transparencia, José Vélez se convierte en un pionero involuntario,
Un hombre que vivió en silencio porque no tenía otra alternativa, y que ahora en un mundo distinto encuentra la libertad. Esta transición de la reserva obligada a la autenticidad celebrada define su lugar en la historia cultural de España y del mundo hispanohablante. José Vélez y la reconstrucción del mito. Una nueva narrativa para su legado. Toda figura pública acaba convertida en mito. Para Vélez, ese mito solía ser el del cantante romántico, discreto y elegante. Ahora la narrativa se completa con un nuevo componente, la valentía personal. De ídolo de la canción a símbolo de autenticidad. Su historia, antes construida sobre el arte y la reserva, ahora incorpora la lucha silenciosa, la búsqueda de identidad, el valor de liberarse después de décadas, la fuerza emocional de la verdad. Este añadido convierte su biografía en una historia más rica, más compleja y más universal. Documentales, libros y análisis futuros. Los historiadores musicales predicen que la figura de Vélez será estudiada de una manera distinta en el futuro. Su vida ya no se verá solo como una carrera exitosa, sino como un testimonio de las transformaciones sociales de los últimos 50 años. Es probable que su confesión inspire documentales sobre la vida privada de los artistas en épocas restrictivas, estudios sobre cómo la música romántica refleja realidades ocultas, libros que analicen la evolución del rol emocional del hombre en la cultura latina, el mito humanizado. Lo verdaderamente notable de esta nueva etapa del mito Vélez es que deja de ser un símbolo distante. Ahora es humano, vulnerable, valiente. Su mito no se agranda desde el pedestal, sino desde la cercanía. La visión del propio José Vélez. Vélez, un futuro sereno, libre y agradecido. En varias entrevistas posteriores a su confesión, Vélez mostró una serenidad que llamó la atención de periodistas y seguidores. Por primera vez se le vio completamente en paz con su historia. Su deseo de seguir cantando. A pesar de su edad, Vélez expresó su deseo de continuar en los escenarios mientras su voz se lo permita. Para él, cantar no es un trabajo, sino una necesidad vital. La música siempre fue mi hogar. Ahora simplemente lo habito con las puertas abiertas. Su perspectiva sobre el paso del tiempo. A los 74 años, el cantante reflexiona sobre la vejez como una etapa de claridad. Más que temerla, dice abrazarla como el momento en que uno deja atrás las obligaciones sociales y puede ser plenamente sí mismo. Su mensaje para quienes lo escuchan es simple. Nunca es tarde para decir la verdad. A veces la vida te da el valor cuando ya no tienes miedo de perder nada. Su legado emocional. Vélez no pretende ser recordado solo por su voz, sino por su capacidad de construir puentes emocionales entre generaciones. Su confesión no fue un acto narcisista, sino una contribución al diálogo social sobre la identidad, la libertad y la aceptación. ¿Qué significa su confesión para el futuro de la música española? El caso de Vélez abre una puerta que durante décadas estuvo cerrada la posibilidad de que los artistas de generaciones anteriores compartan verdades íntimas sin miedo a perder prestigio o cariño. Una nueva actitud hacia la verdad. Su ejemplo podría animar a otros artistas a hablar abiertamente sobre aspectos que anteriormente ocultaban por presión social o por miedo a dañar sus carreras. La música como espacio de libertad emocional. Su historia refuerza una idea poderosa. La música no solo es entretenimiento, sino también un refugio, una herramienta para expresar lo que la sociedad no siempre permite decir. La evolución del público. El éxito de su revelación demuestra que el público del siglo XXI es más maduro emocionalmente y más preparado para aceptar a los artistas tal como son en toda su diversidad y complejidad. La huella que José Vélez deja en la memoria colectiva. Cada generación tiene artistas que marcan su historia emocional. José Vélez es uno de ellos. Su voz explicó lo que muchos no podían decir. Su reserva durante años fue entendida como timidez artística. Hoy sabemos que era parte de una lucha interna profunda. Su verdad revelada tardíamente no lo convierte en un mártir ni en un héroe trágico. Lo convierte en algo más importante, un ser humano completo. Un legado que ya no es solo musical. Ahora su legado incluye libertad, sinceridad, valentía, humanidad. Una despedida aún no escrita, aunque aún no ha anunciado una retirada.
Muchos creen que su confesión será uno de los actos más recordados de su carrera. No porque eclipsa su talento, sino porque lo complementa. La consolidación del mito Vélez. Finalmente, su figura se consagra como un mito diferente. Un mito transparente, auténtico, respetado por todas las generaciones. La verdad que José Vélez reveló no cambió su pasado, lo iluminó. No transformó su música, la profundizó. No dividió al público, lo unió. Su confesión se convierte en el punto culminante de una carrera que durante décadas se sostuvo en el amor, la sensibilidad y la coherencia emocional. Demuestra que el legado de Vélez, tanto musical como humano, es más fuerte que nunca. Con su verdad no cerró una puerta, abrió una nueva dimensión de sí mismo. La historia de José Vélez, ahora contada con su verdad completa, nos recuerda que la vida no siempre se vive en línea recta. A veces las confesiones más importantes llegan cuando el alma está lista, cuando el miedo deja espacio a la serenidad, y cuando el corazón comprende que no debe explicaciones a nadie más que a sí mismo. A los 74 años, Vélez nos ha enseñado que nunca es tarde para abrazar la autenticidad, para mirar al pasado sin arrepentimiento, y para caminar hacia el futuro con la frente en alto. Su música seguirá sonando, pero ahora lo hará con un significado más profundo. Su legado ya no es solo el de un cantante emblemático, es el de un hombre valiente que eligió la verdad como último acto de amor hacia sí mismo y hacia el público que lo ha acompañado durante toda una vida. Hoy más que nunca la figura de José Vélez se convierte en un símbolo de libertad emocional, de dignidad y de la belleza que nace cuando un artista se permite ser plenamente humano. Si esta historia te ha emocionado, te ha inspirado o simplemente te ha permitido ver a José Vélez desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias profundas sobre tus artistas favoritos, análisis exclusivos, revelaciones, trayectorias y momentos inolvidables del mundo del espectáculo, contenido respetuoso, humano y cuidadosamente investigado. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario sobre qué parte de esta historia te conmovió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad pensado especialmente para ti. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.